pregunta que es bastante interesante y es, por ejemplo, del personaje de Goofy, que para mí fue uno de mis personajes que más me marcó de infancia sobre usted. Incluso tengo un invitado. No, qué bueno que tienes una figura. Y no sé cómo fue esa experiencia de que ya tristemente dejó de ser la voz de Goofy. Ahí el asunto fue meramente económico y una decisión de un alto ejecutivo de Disney el que decidió quitarme el personaje porque pues yo no acepté una propuesta económica que de hecho ni siquiera le correspondía a él hacérmela. Porque te cuento la anécdota. Yo me quedé haciendo la voz de Goofy por una invitación, el que era el anterior Goofy, don Pancho Colmenero. Él era la voz que yo conocía como la voz de Goofy, aunque el original Goofy fue Edmundo Santos, fue el primer Goofy. Luego heredó el personaje don Pancho Colmenero y durante muchísimos años, de hecho, él es el que más años ha hecho a Goofy. Y un día me llamó para hacer un casting precisamente de Goofy. Entonces yo le pregunté que por qué estaba haciendo eso de llamar a un casting si él era la voz de Goofy. Y me dijo que de Estados Unidos, que querían cambiar la voz porque querían encontrar una voz más parecida a la que hacía el actor que actualmente hace a Goofy, que se llama Bill Farmer. De todas maneras iba a dejar de hacer la voz de Goofy, pero él quería que si alguien se quedaba con el personaje, que fuera alguien de México, porque estaban haciendo el casting a nivel latinoamericano. Entonces, pues bueno, yo fui a hacer el casting y afortunadamente allá en Estados Unidos les gustó lo que yo hice con la voz de Goofy y me asignaron el personaje. Entonces lo primero que hice fue la película esa de A Goofy Movie. Exactamente, esa fue la primera que hice yo, fíjate, todavía en VHS. Entonces yo hago la película y luego vinieron otros proyectos y incluso hice la película 2 y muchas cosas más que se hicieron con Goofy. Pero ya después de estar, yo no sé cuánto lo hice, como 5, 6, 7 años, una cosa por el estilo. Pero un día me habla este ejecutivo, me dice, oye Carlos, se van a hacer unos comerciales para... ¿Se pueden decir marcas y todo? ¿No hay problema? No hay problema, es un canal pequeño. Ah, bueno. Entonces dijo que se iban a hacer unos comerciales de Coca-Cola. Entonces me estaba llamando para darme ese llamado y yo le pregunté que cómo andaba de presupuesto, porque yo soy locutor, yo no nada más hago doblaje, yo soy locutor, el locutor comercial de publicidad. Incluso, bueno, te puedo decir ahorita algunas de las cuentas que yo manejé durante muchos años como locutor institucional. Habrás oído aquello que dice, confía en Colgate, máxima protección anticaries. ¿Era yo? ¿Era usted? Sí, exacto, era yo. Y también hacía yo aquello que decía, Suavitel, suave como el amor de mamá. También era yo. También era yo el que decía, en Kentucky comes mejor, pagando menos. También era yo la voz de KFC. Comerciales como, Pepsi es lo de hoy. Únete al reto Pepsi y deja que tu sabor decida. A lo mejor tú no lo recuerdas porque eras muy chavito, pero también manejé Pepsi durante muchos años. También manejaba yo American Express, la llave del mundo. También era yo American Express. También hacía yo esto que decía, algo está pasando en el mundo de Mario Bros. Solo para Nintendo 64. También era yo. O aquello que decía, nuevo de Hot Wheels, es de Mattel. También era yo el locutor de Mattel, el institucional. O sea, llevaba yo toda la cuenta. Hacía yo muchas cosas como locutor de publicidad para México y para toda América Latina. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo andamos de presupuestos? Yo manejaba un presupuesto como locutor comercial con mi voz normal y cuando hacía yo voces especiales, yo cobraba más de lo normal. Entonces me dijo que andaba en el presupuesto normal de lo que yo cobraba. Por decirte algo, ponle tú que yo cobrara 60 pesos, ¿no? Y me dijo, no, pues hay 60 pesos. Le dije, no, pues ¿cómo crees, no? No, ¿cómo que 60 pesos? Yo quiero 120 pesos, ¿no? Y me dijo, no, pues es que te elevas mucho. Le dije, bueno, tú eres parte de Disney. Tú no tienes por qué estar negociando esto conmigo. No lo va a pagar Disney, lo va a pagar Coca-Cola. Coca-Cola es la que tendría que estar negociando conmigo porque yo voy a anunciar Coca-Cola. Tú no eres la casa productora, tú eres parte de Disney. Tú no eres la casa productora. Entonces, pues dile a la casa productora que me hable y negociamos el presupuesto. Pero pues, si quieres un dato, pues ese es el dato que yo quiero. No quiero 60 pesos, quiero 120 pesos. Entonces, no, estás carísimo, estás loco, que no sé qué. Le dije, bueno, pues entonces que busquen otra voz, ¿no? Es que tú eres la voz autorizada por Disney. Le digo, bueno, pues entonces páguenme lo que estoy pidiendo. Total, se molestó, discutimos ahí un poco y luego ya me volvió a llamar y me dijo, bueno, está bien, ya se aceptó tu presupuesto. Esto va para México y Latinoamérica. Y le dije, espérame. ¿Cómo para México y Latinoamérica?
Yo para México cobro 60 pesos, pero para Latinoamérica cobro 180 pesos con mi voz normal. Por lo tanto, quiero 360 pesos por mi voz de Goofy, porque soy el personaje autorizado, quiero el doble. Y como va para toda Latinoamérica, pues creo que el precio está bastante decente. Pero este ejecutivo, Raúl... Pues no, hombre, estás loco, que no sé qué, me vas a obligar a tener que cambiar de voz, voy a tener que buscar a otro. Le dije, pero ¿por qué te molesta a ti? Tú no eres Coca-Cola, tú eres Disney. ¿A ti qué te importa lo que yo cobre? ¿Por qué? O sea, ¿tú estás negociando para Coca-Cola? ¿O estás negociando, ni siquiera negociando? Tú tienes que supervisar lo que haga yo con la voz para que no vaya a incurrir en faltas porque tú eres Disney, tú no eres Coca-Cola. ¿Por qué negocias los precios de Coca-Cola? Total, se enojó y me dijo, pues voy a tener que hacer casting. Le dije, como tú quieras, adelante. Yo no soy el dueño de la voz. Yo solo imito la voz del original. Y además ni siquiera Bill Farmer tampoco es el dueño de la voz. Él trabaja para Disney. El que es dueño de la voz es Disney. Le dije, ok, tú eres el dueño de la voz, tú eres Disney. Pero no vengas a manejar mis presupuestos con otra empresa que no es Disney, es Coca-Cola. No tiene nada que ver. Que la gente de Coca-Cola me hable y negociamos. Eso es todo. Y se enojó y me cambió. Me quitó el personaje y se lo dio a un querido compañero que se llama Mario Filio, que es el que actualmente lo está haciendo. Sí, creo que hasta tuve la oportunidad de entrevistarlo, pero qué injusticia la verdad, porque por ejemplo, que el señor que usted mencionó, que no va a decir su nombre porque si no, polémicas, pues él no tiene la responsabilidad. Es por ejemplo que la empresa grande utiliza estos personajes para su comercial y esa empresa tienen que cargarse de usted, porque usted es el que va a darle voz para los comerciales como tal. Sí, tiene que supervisar que yo no haga mal uso de esa voz, pero el negocio de los presupuestos corresponde al cliente con el que se va a trabajar. Por lo tanto, el ejecutivo no tenía que negociar nada conmigo. Yo tenía que negociar con Coca-Cola. Y notarán una diferencia entre lo que hace Mario y lo que hago yo, o lo que hacía Don Pancho, etcétera, ¿no? Yo lo que hice fue apegarme a lo que hacía Bill Farmer, porque eso es lo que pidieron en el casting las personas de Estados Unidos. Y yo fui el que, cuando se hizo el casting, fui el que más se apegó a lo que hacía Bill Farmer. Como el hecho de, por ejemplo, el que la risa de Goofy es la onomatopeya, se escribe ahiuk, ahiuk, ahiuk. Entonces, lo que hace Bill Farmer es ahiuk, ahiuk. Entonces, eso es lo que yo hago. ¿Tú tienes sonido ese muñequito? No. Pero si tú escuchas la voz en inglés, ponle la voz de Bill Farmer. Si pones la mía, es la que más se asemeja a lo que hacía Bill Farmer en ese casting, ¿no? Entonces yo hacía el que es lo que hace él. Y el famoso grito del ¿no? Que no grito ahorita porque todavía suena el micrófono. No se preocupe. Así que digo. ¿Sí? Cuando se cae Goofy, por ejemplo. O la forma de hablar que habla así, que dice, hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Goofy. Oh, Maxi, eres lo máximo, hijo. ¿Sí? Después, debido a esta mala negociación, pues ya me quitaron la voz y entonces ya actualmente le está haciendo Mario Filio. Y eso que es pura coincidencia que le pasó lo mismo, que eso es lo más triste aún, que fue de este personaje. A ver, ahí tienes otro, ¿cuál? Ah, sí, Woody. También Woody fue precisamente con este mismo ejecutivo que pues yo quise cobrar bien y pues no le pareció. Entonces no me quiso pagar y prefirió hacer casting y de hecho hay una anécdota aquí muy triste para mí, ¿no? Porque yo llegué un día a grabar en un estudio, precisamente una de estas cuentas que llevaba yo, según recuerdo era Colgate. Llego ya a grabar Colgate al estudio a donde me citaron y me encuentro con que me dicen que el productor acababa de llamar diciendo que venía retrasado de un estudio que estaba ahí cerca. No era un estudio, era una casa postproductora que no acababa todavía la copia del trabajo y que se iba a tardar un ratito más en llegar, que si yo lo podía esperar. Les dije que sí, que con mucho gusto, pues yo ya sabía que me tardaba. Pero entonces alguien que trabajaba en ese estudio se acercó y me dijo, Carlos, esto te lo voy a decir, pero sotoboche, tú no te lo dije yo, ¿eh? Me dijo, pero en aquella sala se está haciendo el casting para Woody. Y yo, ¿qué? Digo, sí. Y el parámetro no es Tom Hanks. El parámetro para el que están buscando que sea igual eres tú. Pero ya están haciendo ahí el casting. Y yo todavía ni siquiera acababa de negociar algún presupuesto y todo el rollo. Pero ya sabían que lo que me ofrecieron, que era un insulto para que yo dejara eso, ya me conocían. Entonces, pues me ofrecieron una cantidad irrisoria que yo la verdad no la iba a aceptar. Pero ya después, Arturito Mercado Jr., que es quien hizo después la segunda voz de Woody, en una entrevista con Alex Montiel dijo
dijo que ahí le habían pagado lo suficientemente bien como para que se fuera de vacaciones a Disney y que estuviera ya con su familia en uno de los hoteles, resorts de ahí de Disney. Entonces, quiere decir que a él sí le pagaron bien y a mí lo que me ofrecieron era no pagarme bien porque ya me querían fuera del proyecto y sabían que yo no lo iba a aceptar. Entonces, así fue como también me quitaron, el mismo ejecutivo me quitó el personaje de Goofy. Entonces, y habíamos sido grandes amigos antes de que él se convirtiera en ejecutivo de Disney y habíamos sido muy buenos amigos, muy buenos, de verdad, muy buenos. O eso creía yo. Pero bueno, las cosas pasan y así. Por eso fue que dejé yo a Woody. El casting que hice para Woody, a mí me llamó Don Pancho Colmenero otra vez, fíjate. Don Pancho Colmenero ha sido una figura clave en mi vida como actor de doblaje, porque él me ha dado muchos buenos personajes, me ha dado buenas oportunidades, Don Pancho Colmenero. Entonces, tanto me llamó para hacer el casting de Goofy como el de Woody, pero no el casting de Woody propiamente. Él me llamó para hacer casting para Buzz Lightyear. Yo fui a hacer el casting de Buzz Lightyear y cuando ya me iba me dijo, oye Carlos, no va a venir otro actor al que llamé para el casting de otro personaje, ¿me ayudas con ese? Y apareció el vaquero flaco aquel. Me digo, pues ¿cuál es, Don Pancho? Pues es ese vaquero flaco. Y entonces pues ya hice el casting y resulta que cuando me llaman para hacer el doblaje de la película, resulta que yo pensé que me había quedado con Buzz Lightyear y no, yo me había quedado con el personaje de Woody porque a la gente de Disney allá en Estados Unidos les gustó lo que yo había hecho con Woody. Cuando yo llegué pues empecé a hacer al personaje. Yo quería hacer a Buzz Lightyear, pero cuando fui trabajando el personaje de Woody, me enamoré del personaje. Es un personaje maravilloso. Entonces yo dije, qué maravilla que me dejaron en este y no en el astronauta, porque el personaje de Woody a mí me permitió explorar todas las facetas de la actuación de un dibujo animado, de un muñequito totalmente alocado, disparado, loco, etcétera. Entonces pues fue algo muy padre, ¿no? Y es uno de los personajes que más me reconoce la gente, junto con Piccolo, junto con Snape, junto con Goofy, que son personajes que, ahí también, son de los personajes que más quiero.